pase el señor secretario de Gestión de Riesgos. Con su venia, señor presidente, se invita a pasar al salón plenario al secretario de Gestión de Riesgos, señor Jorge Carrillo, para su comparecencia. Señor secretario, se le informa que el tiempo de intervención es máximo 20 minutos. Muchas gracias. Gracias. Con su venia, señor presidente, pido autorización para la proyección de una presentación que he preparado para esta comparecencia. Señorita secretaria, por favor, autorizado, proceda. Se proceda con la proyección. Bueno. Bien. Primero que nada, buenos días. Antes que comience la comparecencia, quisiera agradecer a la Asamblea Nacional, puesto que el día 30 de enero de 2024 se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres, un hito de esta Asamblea y del Presidente de la República. Pasaron 15 años para poder tener esta ley y que nos lleva a la vanguardia internacional. Bien, nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgos, ¿qué hacemos? Esa es una parte importante para que después ustedes tengan elementos para poder debatir lo que deban debatir. Nosotros somos el ente rector de la gestión de riesgos de desastres en el país. La gestión de riesgos de desastres, de acuerdo a la Ley de Gestión de Riesgos actual, tiene 7 etapas. Tenemos la etapa de comprensión del riesgo, que es donde se analiza el riesgo, donde entendemos cuáles son las zonas de riesgos. A partir de ahí, del entendimiento del riesgo, sumamente importante, trabajamos en el tema de prevención del riesgo, es decir, trabajamos en actividades, no solo en fortalecimiento de capacidades, sino también en obras de infraestructura que nos permitan prevenir el riesgo. La siguiente etapa del riesgo, que es la mitigación, es cuando, por más obras de infraestructura que se hagan, llega un punto en el que no se puede evitar totalmente los riesgos. El riesgo es un tema netamente de probabilidades de ocurrencia, y entonces también nos preparamos para la mitigación del riesgo. Una vez que ya nos hemos preparado para la mitigación, nos preparamos para la respuesta. ¿Qué significa prepararnos para la respuesta? Pues en el caso de la Secretaría de Riesgos, coordinar con todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que en la lámina que sigue voy a explicar un poquito porque hay que hacer énfasis en ciertos puntos que la ley ya lo menciona. Y de ahí tenemos el tema de la respuesta como tal, que es, creo, la fase del riesgo que más conocemos o que más acostumbrados estamos desde el Comité de Operaciones de Emergencia, que trabaja netamente en la parte de respuesta, es prácticamente atender la emergencia en territorio, ¿no? Y de ahí tenemos la etapa de preparación para la recuperación del desastre, post-desastre, y de ahí la recuperación post-desastre como tal, en el cual en todas las etapas nosotros somos el ente rector. También somos ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y de acuerdo a la Ley a la Ley Orgánica Integral de Gestión de Riesgos y Desastres, esos son los 17 actores que conforman el sistema. Algo importante que hay que aclarar es que también en la Ley de Gestión de Riesgos, en el artículo 4, especifica el principio de descentralización subsidiaria. ¿Y qué significa esto? Que la gestión de riesgos y desastres lo atienden de acuerdo al nivel o al ámbito territorial que se encuentre. Por ejemplo, Junta Parroquial, GAT cantonal, GAT provincial, y una vez que las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados antes mencionadas es que atiende el gobierno central. Sin embargo, nosotros como ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos hemos estado en constante comunicación con todos los gobiernos autónomos descentralizados que han tenido emergencias. Siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de las acciones planificadas y ejecutadas para mitigar los efectos de la época lluviosa más el fenómeno del Niño,
tenemos dentro de la fase de gestión de riesgo que les mencioné en la primera diapositiva, tenemos las 4 primeras etapas que le llamamos etapas de preparación. Nosotros el 15 de mayo de 2023 declaramos la alerta amarilla en 489 parroquias, 143 cantones y 17 provincias por el tema del fenómeno El Niño en el Ecuador. Siguiente, por favor. De ahí nosotros, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el ente rector, pues generamos los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para la época lluviosa y helenos. Tenemos los mapas provinciales de susceptibilidad a movimientos de masa e inundaciones. ¿Por qué? Porque la época lluviosa genera 2 tipos de amenaza en el Ecuador: inundaciones en las partes bajas, movimientos de masa en las zonas montañosas del país. Y también generamos los mapas de calor del 2012 al 2017, que es cuando se tienen ya los registros de afectaciones a lo largo del territorio nacional producto de la época lluviosa. También en preparación trabajamos en un convenio con la Empresa Pública del Agua para la limpieza y desasolve del sistema de control de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas, que fue sumamente importante para afrontar la emergencia que actualmente estamos viviendo. Y que, ¿por qué? Porque los cantones que se beneficiaron de este sistema de control de inundaciones, cantones históricamente afectados por la época lluviosa, este invierno, más el fenómeno del Niño, pudieron sobrepasar tranquilamente estos eventos. Uno de esos es Durán, a pesar de que tuvimos un evento en la que la marea alta coincidió con una época, con una lluvia, pues mayoritariamente no sufrió afectaciones. Ese convenio que se firmó con la Empresa Pública del Agua está valorado en $68 millones. El año pasado se desembolsaron la mitad, el 50%, y falta por devengar el 50%. Siguiente, por favor. De ahí también se generó el Plan de Acción ante el Fenómeno del Niño, en el cual participaron todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Este plan es público, lo pueden descargar de la página web de la Secretaría, y en el cual todos los GAT cantonales y GAT provinciales que iban a ser afectados de acuerdo a los modelos matemáticos efectuados en mayo, pues generaron acciones de mitigación y acciones de respuesta. Siguiente, por favor. Y el 19 de septiembre del 2023 se cambió la alerta de alerta amarilla a alerta naranja, lo que quiere decir es que el evento estaba a punto de ocurrir, por lo que la Secretaría, mediante resolución 382-2023, hizo el cambio de la alerta. Siguiente, por favor. A partir de ahí se generaron 3 ejercicios de simulación a nivel nacional con 220 instituciones participantes, 92 cantones, 16 provincias, un ejercicio de simulacro con 297 instituciones participantes, 28 cantones y provincias para tener claro qué hacer en el caso de una emergencia. Siguiente, por favor. Se sensibilizaron 543.132 personas, se formaron 963 comités de gestión de riesgos comunitarios, 281 comités equipados por parte de la Secretaría y 183.214 en diferentes cursos de gestión de riesgos. Bien, a la fecha con corte del día de ayer, a partir del 29 de enero del 2024, ¿y por qué el 29 de enero del 2024? Porque fue cuando los institutos técnicos científicos coincidieron en el acople de El Niño a la época lluviosa en el Ecuador. El saldo de afectaciones lo pueden ver en la pantalla. Tenemos con corte del día de ayer, estos datos son dinámicos, van variando conforme se presenten las lluvias. En este momento tenemos, digamos que no se han presentado lluvias en los últimos 3-4 días. Tenemos 6 personas fallecidas, 144.000 personas afectadas y 1.304 personas damnificadas. Las personas afectadas son las personas que por algún motivo debido a estos fenómenos han limitado sus actividades normales, y las personas afectadas son las personas que han perdido algún bien material o algún bien, algún ser vivo como algún animal o algún familiar. Tenemos también 31.848 viviendas afectadas, tenemos
103 viviendas destruidas, tenemos 36.65 kilómetros de vías afectadas. Estas vías afectadas resumen las vías de primer orden, de segundo orden y tercer orden. Las vías de primer orden a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las vías de segundo y tercer orden, en algunos casos a cargo de los gobiernos provinciales y los gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Ahora bien, como pueden observar, las 4 provincias más afectadas en el orden de afectación son Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, en ese orden. Tenemos a la fecha de ayer 1.079 eventos. En los últimos 10 años que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos está monitoreando los eventos, este ha sido el año que más eventos se han presentado. Eso es algo importante que hay que anotar. Nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgos hemos entregado alrededor del territorio nacional 43.336 bienes de asistencia humanitaria. 3 veces o un poco más de 3 veces el resto del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Es decir, que nosotros como Gobierno Nacional hemos atendido 3 veces lo que deben atender, de acuerdo a la Ley de Gestión de Riesgos, los gobiernos autónomos descentralizados. También tenemos, en este momento se encuentra un cantón declarado en desastre, el Cantón Chone, debido a las afectaciones que tuvo el 20 de febrero. Tenemos 16 cantones declarados en emergencia, pero tan solo una provincia declarada en emergencia, que es la provincia de Bolívar. Eso es importante mencionar, producto de que en el artículo 65 de la Ley de Gestión de Riesgos indica de qué manera se debe declarar emergencia y desastre en cada uno de los casos. Siguiente, por favor. De ahí hemos trabajado en el levantamiento de evaluación inicial de necesidades en concordancia con los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos son los encargados, de acuerdo a la Ley de Gestión de Riesgos, de este levantamiento. ¿Por qué? Porque son recursos públicos y los recursos públicos hay que cuidarlos. Y en ese sentido, esta evaluación inicial de necesidades nos permite, primero, atender, porque la asistencia humanitaria debe ser de calidad y oportuna. Entonces, por esa razón nos hemos enfocado en este ámbito. También hemos equipado a los cuerpos de bomberos alrededor del territorio nacional con radios, con botes. ¿Por qué? Porque el cuerpo de bomberos es el brazo operativo de la Secretaría y son los que atienden las emergencias en primera línea. Siguiente, por favor. Nosotros en la actualidad tenemos 1.403 infraestructuras con capacidad para 42.779 familias. Tenemos identificado esos alojamientos temporales. En este momento están activados 22 alojamientos temporales con un total de 91 familias, es decir, alrededor de 400 personas. Siguiente, por favor. También hemos capacitado a servidores de GAT municipales, GAT provinciales, del Ministerio de Inclusión, Policía Nacional, Mineduc y Ministerio de Salud Pública. ¿Para qué? Para la correcta habilitación de los alojamientos temporales. Y nosotros hemos entregado al día de hoy 323 bienes para equipar los alojamientos temporales activados en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. Siguiente, por favor. Al día de ayer hemos entregado, como les dije en las andamiadas anteriores, 43.336 kits. Cada kit en promedio atiende a 4 personas, por lo que podemos hablar de 173.344 personas atendidas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Siguiente, por favor. Actualmente, todavía en stock, tenemos 34.131 kits de asistencia humanitaria, entre asistencia humanitaria de primera respuesta para 3 días, kits para 15 días, cuando las condiciones no cambian en el territorio, se hace una entrega de kits de 15 días. También tenemos kits para dormir, kits de limpieza y kits de higiene personal. En total tenemos 34.131 kits de asistencia humanitaria, por lo que estamos preparados para atender la emergencia en el caso que se sigan presentando. Tenemos también, esto es por disposición del presidente Daniel Noboa, tenemos también entregados a 270 familias los bonos por parte del PMA, del Plan Mundial de Alimentos, en el que
La inversión es de $67.500. Y bueno, finalmente agradecer la oportunidad de comparecer a esta asamblea. Nosotros, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, estamos totalmente comprometidos con el país. Muchas gracias.